Muy buenos días, mi nombre es Michel Franco, soy miembro del equipo 11 del grupo 627 de la materia de mecánica vectorial y vengo a presentarles el tema de tiro parabólico a partir de una altura y0. Esto forma parte de nuestra evaluación de examen parcial de la unidad 3. El problema que se nos presenta es el que se muestra en este diagrama, que es el problema del tiro parabólico desde una distancia y0 con el origen en el punto desde donde se dispara, o sea, el cañón. Tenemos la altura y0 igual a 30 metros y la velocidad inicial del objeto del proyectil de 15 metros sobre segundos, y nuestro ángulo a partir del origen de X es de 35 grados. Ahora vamos a pasar al desarrollo analítico. Aquí está el enunciado. Y en nuestro primer punto, 2A, se nos pide determinar las componentes iniciales de la velocidad inicial. Para determinar las componentes iniciales del vector de velocidad, se utiliza las fórmulas trigonométricas del coseno en el caso de la componente en X y el seno en el caso de la componente en Y. Así, al sustituir los valores de la velocidad inicial y el ángulo del vector, obtenemos que nuestra componente en X vale 12.287 metros sobre segundos y nuestra componente en Y es igual a 8.604 metros sobre segundos. Cabe aclarar que nuestro movimiento en X equivale a un movimiento rectilíneo uniforme, así que nuestra velocidad nuestra velocidad en X siempre va a ser esta. Mientras que en nuestra velocidad en Y tenemos un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que nuestra velocidad inicial en Y va a ir cambiando a lo largo del tiempo debido a que tenemos una aceleración de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Así presentamos nuestro vector velocidad V0 igual a 12.287 metros sobre segundos por el vector unitario I más 8.604 metros sobre segundos por el vector unitario J. Y bueno, nuestro vector unitario K en este momento equivaldría a la, a la tercera dimensión, a la profundidad, el eje Z, pero en este caso no lo estamos tomando en cuenta ya que nuestro problema está aquí en dos dimensiones. Bueno, además de eso, como mencioné antes, como nuestra velocidad es constante, al momento de obtener la ecuación de la posición, por medio de la integración en este caso, obtenemos que la posición en X es igual a 12.287 metros sobre segundos multiplicados por el tiempo. Y en la posición en Y, ya que tenemos movimiento acelerado, usamos la forma de velocidad en Y igual a aceleración por el tiempo más velocidad inicial en Y. Así obtenemos que nuestra fórmula de velocidad en Y es igual a menos 9.81 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el tiempo más 8.604 metros sobre segundos. Y así podemos usar también la ecuación de la posición en Y, siendo Y igual a velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por el cuadrado del tiempo. O esto también se puede hacer de la misma forma que lo hicimos en el caso de X, que fue con la integración. Pero bueno, esto fue para demostrar que de ambos métodos se puede lograr y ambos métodos obtenemos la ecuación correcta. Así obtenemos que Y es igual a menos 4.905 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el cuadrado del tiempo más 8.604 metros sobre segundos multiplicados por el tiempo. Ahora pasamos al punto 2b, en el cual se nos pregunta cuánto tiempo pasa en el aire el proyectil desde que se lanza hasta que toca el suelo. Sabemos que el proyectil toca el suelo
en el punto y igual a menos 30, ya que, como recordaremos, nuestro origen está 30 metros sobre el nivel del suelo. Así que de este modo podemos utilizar nuestra ecuación de la posición en y que habíamos obtenido en el punto anterior para poder despejar la ecuación y así obtener el valor de t por medio de la fórmula general, ya que tenemos una ecuación cuadrática. Así, utilizando la fórmula general, obtenemos dos valores de t para nuestro punto, que es cuando el proyectil toca el suelo. En este tiempo tenemos un tiempo positivo y un tiempo positivo. Debido a la naturaleza del tiempo, este solamente puede ser positivo. Así que vamos a ignorar el valor negativo y vamos a tomar como nuestro tiempo A, es decir, el tiempo que pasa en el aire, igual a nuestro tiempo 1, igual a 3.501 segundos. Ahora, queremos conocer la velocidad del proyectil cuando toca el suelo en el punto A. Para esto, tenemos que tomar nuestra ecuación de la velocidad en X y en y sustituir el valor de t por nuestro valor de TA, o sea 3.501 segundos. Así, en nuestra velocidad en y, pues como en X, sabemos que es constante, entonces nuestra velocidad en X se mantiene como 12.287 metros sobre segundos. Por otro lado, nuestra velocidad en y si cambia. Al multiplicarla por 3.5, obtenemos que la velocidad en el punto A de y es igual a menos 25.741 metros sobre segundos. Ahora, para obtener la resultante de BA, utilizamos el teorema de Pitágoras, ya que conocemos el valor, la magnitud de ambos componentes, en X y en Y. Así, nuestra fórmula con el teorema de Pitágoras, BA igual a raíz de BAX cuadrada más BAY cuadrada, la desarrollamos y sustituimos, y nuestras unidades pues nos dan también que la velocidad en el punto A es igual a 28.523 metros sobre segundos. Ahora, para calcular el ángulo de inclinación θ, que corresponde a nuestra velocidad BA, podemos usar cualquier función trigonométrica. En este caso usaremos la tangente, ya que los datos que obtuvimos eran, al principio fue BA de Y y BAX. Entonces, al realizar estas operaciones y sustituir, obtenemos un ángulo negativo, ya que, si recuerdan, nuestra velocidad en Y era negativa. Así, tenemos que convertir nuestro ángulo negativo en un ángulo positivo por medio de sumarle 360 grados. Así, con ayuda de la fórmula del arco tangente, podemos saber que el ángulo θ de A es igual a 295.517 grados. Y también podemos presentar nuestro vector BA, tal como presentamos el vector B0, igual a 12.287 metros sobre segundos por el vector unitario I, más menos 25.741 metros sobre segundos por el vector unitario J. El punto 2D se nos pide conocer la distancia horizontal que recorre el proyectil. La distancia horizontal podemos visualizarla también en el diagrama. Aquí. Esta es la distancia horizontal que va desde el origen hasta el punto A. Así que vamos a utilizar nuestra ecuación de la posición en X que sacamos por medio de integración. Y sustituimos nuestra t por la TA, ya que es el tiempo necesario para que el proyectil llegue al punto A. Así obtenemos que nuestra distancia horizontal que recorre el proyectil es de 43.0168 metros. Y pues este movimiento en X es considerado un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora para el punto 2E. Se nos pide obtener la altura total que llega al proyectil desde el suelo. Para eso utilizaremos la fórmula de altura máxima que vimos en el video de la práctica pasada. Y ese valor le sumaremos 30 metros,
ya que nuestra y0, que era la distancia entre el origen y el suelo, era 30 metros, es esta distancia. Así, tras desarrollar la fórmula de h máxima, de la altura máxima, que es velocidad original al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2 por la aceleración gravitatoria, y sustituir aquí de nuevo nuestras unidades se nos cancelan y nos quedan que nuestra altura máxima es igual a 33.763 metros. Ahora, para conocer el tiempo que transcurre desde el origen hasta el punto más alto, podemos usar la misma fórmula que utilizábamos en la práctica pasada, que era el tiempo de subida, ya que el hecho de que nuestro punto de origen sea más alto del suelo no afecta el tiempo que necesita el proyectil para llegar a su punto más alto. Así, usamos nuestra fórmula de tiempo de subida igual a v0 por el seno de teta sobre la aceleración gravitatoria. Y al sustituir, obtenemos que nuestra tb es igual a 0.877 segundos. Finalmente, nuestro punto G de 2G se nos pide obtener la velocidad y posición, componentes magnitud y ángulo y aceleración del punto B. Y teniendo en cuenta que la posición es respecto al origen del sistema de referencia. Y los ángulos son reportados desde el eje más X. Así, de nuevo, haciendo uso de nuestras ecuaciones de posición en X y en Y que obtuvimos en el primer punto, integrando y con las fórmulas, podemos sustituir nuestro valor de t por 0.877 segundos. Y así se cancelan los segundos aquí y se obtiene que nuestra posición en nuestra posición en X para el punto B es igual a 10.776 metros. Mientras que nuestra posición en Y para nuestro punto B es igual a 3.773 metros. Lo cual concuerda con nuestra fórmula anterior de la altura máxima. Solo que en esa ocasión le sumamos los 30 metros debido a que tomábamos en cuenta la distancia entre el suelo y el punto más alto. Mientras que aquí se toma como distancia únicamente el origen como punto de referencia. Ahora también obtenemos nuestra velocidad en X para el punto B, que sigue siendo constante, 12.287 metros sobre segundos, y nuestra velocidad en Y para nuestro punto B, la cual es igual a 0. Esto se debe ya que es el punto máximo. Y recordando las fórmulas de derivación, cuando una función tiene su punto máximo, su derivada, bueno, máximo o mínimo, el valor de su derivada es igual a 0. En este caso, la derivada en Y, la derivada de la posición en Y es la velocidad en Y. Entonces, tiene sentido de que cambie de dirección en este punto, ya que nuestra derivada es igual a 0. Ahora volvemos a usar el teorema de Pitágoras para obtener nuestra velocidad en B, el cual es igual a la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Solo que como nuestra velocidad en Y es igual a 0, entonces obtenemos que nuestra velocidad del punto B es igual a nuestra velocidad en X del punto B. Finalmente, para obtener nuestro ángulo, volvemos a utilizar la misma fórmula de antes con la tangente. Pero como como una de nuestras componentes es igual a 0, el arcotangente de 0 es igual a 0 grados. Ya que sabemos que nuestro vector de velocidad es igual a nuestra componente en X. Así finalmente obtenemos los datos que se nos piden en la práctica, que aquí están ya pasados a limpio. El ángulo. Bueno, y nuestra aceleración, que era igual a menos 9.81 metros sobre segundos. Es esto hasta acá. Sí, menos 9.81 metros sobre segundos, ya que es la aceleración gravitatoria y multiplicada por el vector unitario J, ya que se muestra únicamente en el eje de las Y. Bueno, con eso concluiría